feria. Tengo que ir a agarrar el bus. Hoy es el primer día de la Feria del Libro de Boloña y siempre está lleno de muchísima emoción. Para darles un breve contexto, la Feria del Libro de Boloña es una feria internacional del libro infantil, un evento que tiene lugar en Boloña, Italia, y es uno de los eventos más importantes del mundo para todas aquellas personas, editores, escritores, ilustradores, todo lo que tiene que ver y abarca la industria de la literatura infantil y juvenil. Picture books, middle grade, young adults, comics. Esta feria tiene como objetivo principal servir más que todo a la compra y venta de derechos de autor. También presentar e internacionalizar lo último en libros infantiles, el derecho a la traducción de estos libros e incluso derechos para adaptaciones a películas, series. Básicamente abarca todo lo relacionado a la industria de la literatura infantil y juvenil, atrayendo editores y editoriales de todo el mundo, autores, ilustradores, traductores, agencias y el público en general. La feria se celebra anualmente durante los meses de marzo o abril y dura 4 días. Asisten en total alrededor de 30.000 visitantes y aproximadamente 1.400 son expositores en el evento. El ticket lo compras en la plataforma y los ilustradores tenemos un descuento. Solo tienes que enviar tu trabajo o página web para que ellos puedan verificar que eres ilustrador. Es muy divertido ir a esta feria no solo como artista, sino también como consumidor. El ingenio de algunas personas, sobre todo pues de los ilustradores, como les estoy mostrando aquí en el muro de los ilustradores, te enseña que la creatividad realmente va hacia donde tú la lleves y que no solamente puedes aparecer con una tarjeta de presentación tradicional, sino que puedes crearte cosas diferentes. Puedes hacer bookmarks que sean lentes, crear una experiencia un poco más dinámica para el público en general y cómo ellos van a encontrarse con tu contacto, con tu arte. De verdad que si te esfuerzas, puedes hacer cosas asombrosas como todas las que están aquí. Es muy inspirador ver cómo estos ilustradores hacen esto. Yo tengo que admitir que esto es un montón de trabajo sin tomar en cuenta el hecho de que literalmente el primer día es una carrera contra tu vida para poder estar en este muro, porque es la tarea número uno de todos los ilustradores. En cuanto esas puertas abran, todos correr para poder tener el mejor spot en el muro, para poder poner su ilustración en el área más concurrida. Pero vale la pena porque por estos pasillos se pasea mucha gente y nunca sabes quién puede toparse con su trabajo y contactarte o decir, me gusta este estilo, voy a investigar más sobre quién es esta persona. Entonces una oportunidad bastante buena el arriesgarse para resaltar en el muro de los ilustradores. Paréntesis, que me han contratado a mí directamente porque me consiguieron en el muro de los ilustradores. No, no me ha pasado, no he tenido la suerte, pero tampoco he participado con esa dedicación. Yo pegué algunas cositas mediocres por la feria la primera vez que fui y ya, y como nada pasó de ahí, la segunda vez me enfoqué más como que en dejar postales, porque era una carrera que yo no quería hacer. O sea, hay otras cosas las que yo tenía que estar pendiente el primer día, como correr a The Survival Corner, literalmente se llama la esquina de la sobrevivisión, la esquina de la supervivencia, en donde puedes estar al tanto de todos los eventos, en qué te puedes inscribir, si hay workshops disponibles, o sea, porque en todo tú tienes que inscribirte en la página. Si no lo haces, hay cosas a las que puedes asistir gratis o tu última esperanza es ese primer día correr y ver qué cupos hay para qué actividades y al menos inscribirte para que no estés en la feria perdiéndote de esas cosas que están pasando. Entonces, bueno, muy típico
de mi persona, yo la segunda vez que fui a la feria tampoco había agendado nada y yo quería hacerlo así, o sea, yo quería llegar y correr y ver qué pasaba y qué hacía, y eso lo tienes que hacer todos los días. Entonces, claro, no era mi prioridad estar en la mañana, a las 9 de la mañana, pegando un print en el muro, pues. Pero hay muchas personas que sí lo hacen y de verdad les llegan correos y son contactadas y quizás hasta les ofrecen un book deal y nada. Entonces hay que intentarlo todo porque a cada uno de nosotros nos funcionan cosas diferentes. Entonces todo hay que intentarlo igualmente. Ok, ha pasado demasiado tiempo desde que hice un video y como que ahora me está dando penita otra vez. Ok, ya va, déjenme, bueno, estoy grabando en mi cuarto porque de todos los días que he tenido para grabar, decidí grabar el día en el que no puedo grabar en la sala. O sea, em, espero que estén bien. Como dije anteriormente, ha pasado un tiempito. Si este es el primer video que estás viendo, hola, yo soy Emily. Soy una ilustradora y diseñadora gráfica y bueno, en ilustración estoy enfocándome más que todo en cómics y este año estoy trabajando en mi primera novela gráfica, que es una novela gráfica sobre la depresión y bueno, nada, invitarte a que te suscribas y nada, arranquemos. Esta es la tercera vez que voy a la feria. Esta feria la viví un poco más tranquila, más en paz. Fui con otra mentalidad. La primera vez que fui a la feria de Boloña fue exactamente hace 3 años. Todavía no tenía una dirección muy clara sobre lo que quería hacer. Estaba experimentando muchísimo y mi portafolio reflejaba eso, como que estaba todavía encontrando ese estilo y esa dirección. El portafolio que yo tenía en ese entonces era un portafolio muy mixto. Eh, Inicialmente iba a ir a la feria con una amiga, pero pasaron cosas y no pudo ir, entonces terminé yendo sola y yo estaba súper nerviosa, porque yo no tenía idea como que de qué se hace en estas ferias, o sea, era la primera vez que yo me encontraba en un contexto como este y ella me ayudó mucho como que a prepararme un poquito mentalmente. Nada, imprimí tarjetas de presentación, había impreso como unos fanzines con unas historias que yo estaba haciendo en ese entonces, pero yo no sabía, o sea, yo ahorita estoy trabajando con cómics y me tomó un largo camino llegar a entender que eso es lo que a mí me gustaba, pero en ese entonces yo estaba explorando este tipo de narrativas secuenciales y como que intentando hacer historias en Instagram, no sé. Yo ya me había estado preparando todo el año para la feria, tratando de crear un portafolio que fuese atractivo, pero me costaba mucho. O sea, había algo en mí diciéndome en ese entonces como que había como que mucha contención con la ilustración infantil y yo, porque a mí me gustan mucho pues las historias un poquito más oscuras y son temas que por lo general las editoriales son conservativas. Había una resistencia, pero yo en ese entonces no lo sabía, creía que eso era lo que yo quería. Yo tenía una historia que yo había escrito, un libro, en fin, yo había preparado mi portafolio. Bueno, mi amiga no fue y me enfrenté a la idea de ir a la feria sola. Yo no agendé ninguna cita con ninguna editorial. Yo dije, bueno, yo voy a hablar cuando yo vaya y listo, pero es muy intimidante, amigos. O sea, ese primer día para mí fue una locura. Habían tantas cosas pasando a la vez y la verdad es que hablar con agencias y editores fue más intimidante de lo que pensé. No lo hice y ese día creo que llegué al Airbnb llorando porque estaba demasiado abrumada. Yo decía, yo no creo que yo pueda hacer esto, no tengo a nadie, estoy sola. También tú sientes como que, o sea, te sientes muy inspirado, pero también sientes como que eres un granito microscópico. Lo que hice fue como que intenté hablar con algunas editoriales, pero siento que cuando estás muy inseguro y lo demuestras, es incómodo, es un intercambio incómodo. Y si tú vas y hablas así como, ay, hola, o sea, como que... Y ahí todo el mundo está trabajando y todo el mundo está siguiendo agendas y los editores son personas que están ocupadas. Entonces tienes que ir como con la confianza y rápido, como que... Bueno, en fin, esa primera feria me sirvió muchísimo a mí para aprender. Es algo que no cambiaría cómo pasó porque
a pesar de que yo no agendé ninguna cita con ninguna editorial ni para hacer workshop, hay editoriales que tienen open hours. Eso significa que de repente ellos van a anunciar que de 2 a 4 ellos están haciendo revisiones de portafolio. Este es tu momento como ilustrador para ir a estas editoriales y mostrarles tu portafolio. Yo tuve la suerte de que había una editorial que estaba teniendo horas de portafolio pues libres, y tú sencillamente haces tu colita y presentas tu portafolio, te sientas así a ser examinado. Y era el último día y yo de verdad que estaba abatida y yo ya decía, ¿qué puedo perder? O sea, yo no había hablado con nadie en todas las ferias. Ese último día yo me atreví a tener 3 portafolio reviews. Fue como esa última reserva de energía y de confianza que yo tenía, y de saber que era el último día, yo dije, ok, tengo que ir a hablar con alguien. O sea, tengo que hacer que este viaje haya valido la pena, porque de otra manera, o sea, vine el primer día, me puse a llorar como una estúpida. También el segundo día fue, ¿sabes? Súper agotador, no hablé con nadie, estaba todo el tiempo como alienada de la realidad y disociada, pero absorbiendo mucho conocimiento. Obviamente estaba escuchando muchas charlas, pero, ¿sabes? Como que muy intimidad. Y el tercer día ya fue como, ok, tengo que hablar con alguien, y fui. Esta persona fue un agente, estuvo hablando conmigo mucho. Yo le mostré mi portafolio de ilustración infantil y él no estaba muy impresionado. O sea, tú ya lo ves cuando les muestras, si están así como... O sea, ya tú estás sentado así como, ay, ¿qué hago aquí? Y yo estaba viendo que no le sorprendía demasiado. Y me dijo, bueno, es que esto ya yo lo he visto. O sea, como que no hay nada aquí especial, no hay nada único. O sea, como que esta ilustración podría ser de cualquier otro ilustrador, ¿sabes? Y es muy fuerte cuando te dicen que tu arte es así genérico, que no tiene personalidad, que no tiene identidad. Y él tenía toda la razón. Por último momento le mostré algo que era como más mío, más personal, que yo sentía que no encajaba, que eran esas historias que les estaba diciendo, secuencias narrativas, y eso sí despertó su interés. También tuve otras revisiones de portafolio y también fue algo así. O sea, como que me decían, tu portafolio está muy... O sea, como que hay esto y no sé qué eres tú, qué haces. Y creo que bueno, para concluir, mi primera feria fue más sobre entender lo que realmente a mí me gustaba, y luego de entender eso, pues también aprender en dónde se posicionaba entonces lo que yo quería hacer. Porque yo creía que eran libros infantiles, pero dentro de esa misma industria hay un acordeón de nichos, como los board books, que son libros para niños de 0 a 3 años, picture books, que son de 3 a 8, early readers, para niños que están adentrándose en la lectura, activity books, chapter books, middle grades, young adults, novelas gráficas. Y dentro de todo esto hay personas que solo se dedican a un nicho. Yo entendí que mi arte encajaba más en la industria de los cómics y que esta industria ofrecía un espacio en el que yo me sentía más identificada. Bueno, esa fue mi primera feria. Bueno, creo que voy a caminar hasta la feria. El autobús me dejó botada. O sea, no es que me dejó botada, sino es que hay demasiadas personas yendo al mismo lugar. Entonces, no sé, alta capacidad. Y hay unos que se saltan paradas porque ya vienen muy llenos. Y estuve en la parada por bastante tiempo y seguía como que actualizando y retrasando la hora de llegar. Y nada, al final tenía ahí como 15 minutos. Y bueno, para la feria son casi 30 minutos caminando. O sea, me parece más rápido caminar que seguir esperando por un autobús. Y nada, igual tampoco hoy tenía tanta prisa de llegar temprano y quiero ir relajada. Entonces, qué bella es Boloña, me encanta. Nada, les cuento cuando llegue. Día 2. Si estás pensando ir a la próxima Feria del Libro de Boloña, te recomiendo reservar lugar en donde te vas a hospedar con mucha anticipación, ya que durante esas fechas todo sube, incluyendo también los pasajes de avión.
feria ya iba más preparada, ya tenía un portafolio más enfocado. De hecho, fui con la novela gráfica que estoy actualmente desarrollando. Pero como venía de ese año en donde mi estilo estaba tan disperso, a pesar de que ya yo estaba encaminada a lo de contar historias, no había como caído en cuenta que era como cómics, ¿sabes? Como yo llevé mi portafolio, lo imprimí y las primeras 4 páginas eran como un intro de mi novela gráfica que en ese momento estaba todavía como explorando el lenguaje visual que yo quería usar, o estaba también explorando mucho con texturas, estaba muy experimental. Llevé otras ilustraciones como más portadas. Creo que había hecho un proyecto como había ilustrado una historia de Stephen King, y llevé también un libro el libro que había escrito de la muerte, pero como que mejor y más adaptado a un estilo más actualizado. Y bueno, en esa feria ya también me fue muchísimo mejor porque durante ese año yo hice muchos cursos sobre ilustración, cursos en cómics, y gracias a estas plataformas en donde yo hice estos cursos, yo conocí a otros artistas que por suerte iban a ir a la Feria de Boloña, entonces no iba a estar sola. Esta segunda experiencia fue una experiencia diferente. Yo me había ido más enfocada en lo que yo quería hacer, estaba más preparada, pero también estaba acompañada, y siento que eso ayuda mucho porque el hablar con otras personas que están en la misma situación que tú, calma demasiado tu sistema nervioso y te dan confianza. O sea, cuando tú estás en esos momentos de inseguridad, como que eso te va a proveer a ti de cierta, no sé, confianza que normalmente no tienes. Y esa feria la recuerdo con muchísimo cariño, hablé con muchísimas personas, tuve muchos contactos, o sea, y bueno, esta feria, como dije a principios del video, yo me la tomé muchísimo más relajada. Fui a estar con amigos, a que me revisaran mi portafolio, a conectar más con personas, pero no desde ese lugar de nerviosismo, sino más bien como creo que ya he crecido un poco también en cómo comunicarme, y una de las cosas que también me brindó confianza es que yo tengo algo que ofrecer, ¿sabes? Creo que al principio a veces a uno le cuesta identificar qué es lo que uno tiene para ofrecer, y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos con personas para cualquier tipo de trabajo. O sea, tú tienes que saber qué traes tú a la mesa, qué puedes ofrecer. No tiene que ser algo tangible, también puede ser como que soy una persona determinada y disciplinada y me gusta el orden y respeto las fechas de entrega. Todas esas cosas son cosas muy valiosas que es bueno saberlas. Entonces yo siento que este año yo tengo un poquito más confianza en mis habilidades y también en mi comunicación. Entonces hablé espontáneamente con muchos editores, me divertí, tengo sus contactos. Quizás hay unas cosas que me salto, pero si tienen algunas preguntas las pueden dejar en los comentarios y yo responderles. Quizás hay cosas que no estoy pensando ahorita, pero bueno. También hay otras cosas que quiero mostrarles que me traje de la feria y los voy a dejar con unos videos y unas fotos. Quería hacer este video desde que llegué porque voy a tener mi momento influencer de hacerles un unboxing. Pero este unboxing es de libros que compré en la feria. Este año no conseguí nada gratis. Llegué tarde al último día, que es el día en el que hay muchos stands, o sea, los cubículos en donde están las editoriales. El último día hay veces que ellos se van y hay libros que quedan ahí, o te dejan una nota como que puedes agarrar libros gratis. O de repente hay otras editoriales que rebajan demasiado los precios de los libros. El último día es un buen día para ir. Ya el último día me imagino que hay editoriales como que quizás es más barato dejarlos que volvérselos a llevar. Entonces, bueno, vamos a empezar con... Esta es la guía de bolsillo. En la feria te van a dar una guía como esta, y básicamente aquí está todo el programa de la feria. Tú también lo puedes ver online, puedes descargarte la aplicación, pero a mí realmente me gusta tener un libro tangible, algo que yo pueda tocar, que pueda subrayar a dónde quiero ir. Y aquí tengo varias cositas, a ver. Bueno, este segmento va a ser un poco largo porque tengo muchas cosas que enseñar.
Ay, aquí están mis postales. Tengo esta postal, el primer artista de este segmento, Bárbara Marcantonio. Esta es su tarjetita de, bueno, su postal. Lamentablemente la tenía en el librito, en la guía, y pues, se pegó la parte de atrás. Me encontré con esto. Este gusanito estaba como por todos lados, estaba en puertas, saliéndose como que de esquinitas, y lo agarré. Rappalucci. Esta, bueno, es como una ilustración, porque no es una postal, no tiene nada por detrás, pero aquí está el usuario. Vamos a darle rápido. Me encantó esta ilustración. Estos son ejemplos para enseñarles lo que ustedes pueden hacer con sus ilustraciones. En el frente está la portada, y luego esto es para promocionar un libro, y aquí detrás está una pequeña intro del libro. Hay un código QR para que puedas acceder al proyecto. Esto es una tarjeta de presentación que me pareció diferente, y a pesar de que no puedes leer el nombre aquí atrás está un código QR. Muchas cosas que tengo son contactos de editoriales. Ay, este es un sticker que me dieron de una editorial con la que hablé. Creo que es Apa Apa Comics. Creo que es de España. Esta ilustración me pareció hermosa. Creo que esto era una postal promocional de una editorial. Miren esto, qué hermoso, una ilustración isométrica. Esto es material de... Era para promocionar como que un cubículo en donde iban a estar teniendo libros, o sea, es una editorial pues. Se llama Polar Publishing. Me encantó este personaje. Creo que este también era para promocionar un libro. Miren esta. Transparente. Tengo esta que también me encantó. Sí, he visto este libro en otras partes. Y nada, esto es de Coconino Press. Y es una postal, como les muestro. Esta es una ilustración increíble. Se llama Diana Villanas, ilustrador y concept artist. Se me pegó otra. A ver. Esta es una ilustración preciosa y es de Lichi Che. Les muestro. Y aquí está. Esta también me gustó, tiene un estilo así como que muy de serigrafía. Aquí hay un código QR y esta me pareció preciosa, o sea, de Alina Marinescu. Creo que eso es todo con respecto a contactos de ilustradores. Esta es una ilustración preciosa. Este es el artista. Este fue un libro que no está publicado. Yo no tengo palabras. Después les mostraré bien, o si pueden buscarlo, el artista, vamos a ver si lo dejo por aquí. Es una hermosura de ilustración, de personajes, las escenas, todo es bellísimo. O sea, con unos colores pasteles, todos como... Si lo hubiesen tenido, lo compro. Quería saber la historia. Estas me parecieron muy cuchis. Esto era también para promocionar un cubículo. Miren esta postal también, por Dios. Este me pareció súper gracioso. El ilustrador está aquí. Esta postal me encantó también. Si la tienes así en una mesa, llama la atención. Este me pareció interesante. Creo que este chico estaba dibujando y estaba haciendo unos personajes muy cool. Y agarré su tarjeta para seguirlo. Esta es de una amiga, mi amiga Catarina. Por favor, síganla. Ella tiene ilustraciones muy dreamy y muy coloridas. Su estilo es muy bonito. Miren esta que bella. Y tiene como, creo que son unos ratoncitos. Ana Bertolazzi. Tuve portafolio reviews con esta escuela de cómics. Creo que eso es todo, amigos. Me compré este libro de Susu Cheese. Es un cómic, está en italiano. Estoy practicando mi italiano. Y me encanta la ilustración. Es exactamente ese estilo que a mí me gusta. Imperfecto, garabateado. No. Y me encantó la portada. Me compré también, se llama Viaje Ácido. Las ilustraciones increíbles también, igual, como boceteadas, imperfectas. El artista se llama Marco Rocci Martos.
creo. No, ya va, son dos personas diferentes. Marco Rocci y Martos. Ok, creo que está escrito. Tengo dudas. Tengo muchas dudas, pocas respuestas, pero aquí está. También me compré este cómic. Es igual, la verdad es que ahora que lo pienso, es como que me traje muchas cosas que se parecen las unas a las otras. Y hubiese sido bueno haberme comprado algo que contrastara un poco con este estilo. Pero bueno, amigos, una vez más, una prueba clara y contundente de que esto es lo que a mí me gusta. Y nada, también lo hice para estudiar a los personajes, la técnica. Hay mucho cross-hatching, muchos colores planos, negros. Esto a mí me fascina. ¿Ok? Como... Si te dicen que no puedes tener una carrera en donde no usas color, eso es mentira. Entonces te invito a venir hacia los cómics y las novelas gráficas porque tú sin problema puedes hacer todo un cómic en blanco y negro. Este es un cómic que, bueno, en realidad esto no, es un estilo un poquito igual. Es de Dina Mohamed y las ilustraciones son un poco así. También son en blanco y negro, pero son más estilizadas. Me compré este cómic que es el vencedor del premio Andersen en el 2022, el mejor libro de cómic. Tiene su certificado. Y este libro sí me encantó por la diversidad de estilos, o sea, me pareció una cosa rarísima como Basquiat. También es así como a mí me gusta, pero por ejemplo miren esta página y les voy a mostrar otra. O sea, no sé, me parece un libro rarísimo e interesante visualmente y me encanta mucho esto de escribir así. Nada, me pareció que era algo que quería estudiar y lo compré. Compras impulsivas. Ay, yo creo que eso es todo. Nada, amigos, este fue todo mi haul de cómics que me traje de la feria. Ya no puedo esperar para abrir estos libros, para estudiarlos, para leerlos. Todos son en italiano, pero bueno, sí practicamos. Eso ha sido todo, esa ha sido toda mi cháchara por ahora. Gracias por ver el video, suscríbanse, denle like y bueno nada, nos vemos en otro video.